Muy buenos días. Vamos a trabajar el día de hoy sobre el tema 11, personalidad jurídica de las sociedades mercantiles, recopilando, por supuesto, todo lo que veníamos trabajando ya en lo que era el tema 10, donde dividíamos ese tipo de sociedades mercantiles o donde identificábamos de una u otra manera cuáles eran las características que tenían cada una de las sociedades mercantiles y otras sociedades distintas a las sociedades mercantiles, como son aquellas que pueden ser creadas a través del Código Civil en Venezuela. Y rescatábamos entonces, en fin, todo lo que eran las sociedades que podían establecerse en Venezuela y que de una u otra manera muchas veces participaban en la comunidad de negocios, realizando inclusive actos de comercio, aunque todos estarían reservados únicamente a las sociedades mercantiles. Hemos visto cómo de una u otra manera otro tipo de sociedades se han dedicado a esos actos de comercio, como son las sociedades, asociaciones civiles, en algunos de los casos. Ya hoy entonces empezamos a analizar lo que sería entonces la personalidad jurídica, esa virtud que tienen entonces este tipo de asociaciones en donde de una u otra manera ellas adquieren su propia personalidad y tienen entonces ese derecho de ser representada ante la comunidad de negocios y nace entonces bajo esa figura de personalidad jurídica una serie también de obligaciones. Entonces tienen derechos y deberes que deben cumplir ese tipo de entidades, de derechos desde el contexto de su funcionamiento y de la posibilidad inclusive de adquirir bienes y deberes desde el contexto tributario y desde el contexto de que no vaya a generarse ningún perjuicio hacia la sociedad. Entonces, más o menos eso es parte de lo que vamos a revisar en este tema número 11 sobre la personalidad jurídica de las sociedades mercantiles, hoy día martes, para efectos de nuestra clase de Derecho y Legislación Mercantil. Veníamos trabajando, vamos a traer una recopilación de la información que traíamos en la clase pasada, en donde de una u otra manera teníamos esa serie de sociedades. Es importante que pues se haga un repaso sobre todos los temas anteriores, desde el mismo tema 1 hasta este tema 11, porque pues es consecutiva la información que se va a trabajar. Yo quise en la clase pasada dividirles entonces esa información en dos grupos. Uno que tenía que ver de una u otra manera con las sociedades mercantiles que tienen características de creación a través del Código Civil y otro el que de una u otra manera sí tiene que ver con el Código de Comercio. Pero mire cómo entonces vamos viendo ese repaso que tiene que ver entonces con el distinto tipo de formación de instituciones o de sociedades. Veíamos entonces en la clase pasada que el artículo 19, numeral 3 del Código Civil permitía entonces la creación de fundaciones y asociaciones civiles y estas asociaciones civiles estaban clasificadas en con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro. Y casi que allí empezaba a darles una diferencia entre lo que eran las asociaciones civiles y las fundaciones y tenían que ver con esa característica de transmisión de patrimonio cuando los miembros fundadores dejaban de existir. Y también hablábamos un poco de lo que eran esas corporaciones, que era esa agrupación de distintas asociaciones civiles o de distintas fundaciones que tenían de una u otra manera una visión particular. Y entonces permitía esta condición su creación y hablábamos que este primer grupo, que llamémoslo así, yo lo distribuyo en esos grupos, este primer grupo se creaba en los registros públicos o lo que eran antes los registros inmobiliarios o donde se registran los inmuebles, las casas, los terrenos y las bienechurías. Allí también es el lugar donde se debe registrar y se va a dar cumplimiento a esa resolución que veíamos en temas anteriores también, que era la resolución 019, con los mismos requisitos que de una u otra manera se plantean allí. Recuerde que esa resolución 019 que vimos anteriormente generaba un cumplimiento hacia los registradores mercantiles que tenían que ver con sociedades mercantiles y también entonces hacia los registradores públicos y hacia los notarios en algunos de los campos. Teníamos un grupo número 2
hablábamos de las cooperativas. Las cooperativas, aunque son anunciadas por el Código de Comercio, el Código de Comercio en sí no las desarrolla y son creadas entonces por distintas instituciones o normativas distintas. En este caso, para efectos venezolanos, las cooperativas están tipificadas en la Ley de Asociaciones Cooperativas y de una u otra manera, estas asociaciones cooperativas van a tener entonces la necesidad de supervisión por un ente regulador que sería la SUNACOP. Hablábamos entonces también de esas ventajas y esas desventajas que tenía la creación de las distintas sociedades mercantiles. Recordemos que una sociedad mercantil es cuando más de dos personas o dos personas como mínimo se agrupan para llevar a cabo un objeto o un fin específico. Y obviamente vamos entonces allí a establecer ciertas condiciones como cuánto tiempo nos vamos a asociar, como cuál va a ser el capital que vamos a aportar, sobre cuál va a ser en específico el fin que nosotros queremos. Volvemos al punto, pudiera ser en el caso de las civiles con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro, y en el caso de las cooperativas que también es esa forma de agrupaciones que de una u otra manera se trató de dar un impulso cuando Chávez Frías era presidente de la República a través de esos incentivos tributarios en donde de una u otra manera habían beneficios, sobre todo fiscales, pero como hemos hablado en las clases anteriores, esos beneficios fiscales ya son inexistentes, por lo tanto, de una u otra manera, en este momento, eh, montar una cooperativa o una sociedad mercantil sería lo mismo. De hecho, sería ya más bien contraproducente la creación de una cooperativa en función que va a tener un ente supervisor, que es la SUNACOP, y va a tener también una característica similar, no igual, pero sí similar, establecida en la ley de cooperativas que tiene que ver con las fundaciones. Explicaba entonces que, por ejemplo, si nosotros éramos una familia de 3 personas que creaban una panadería y todos trabajaban y el día de mañana pues crecíamos y teníamos que colocar un trabajador, entonces la ley de cooperativas exige que ese trabajador también pase a formar parte de la cooperativa y obviamente pues no se va a diferenciar quién entonces sería esa persona que coloca el capital de trabajo y quién de una u otra manera es el empleado o el trabajador. Entonces lo que ella busca es unas condiciones, llamémoslos así, de igualdad, pero sin aportes económicos y pues es muy difícil que eso pueda de una u otra manera materializarse porque pues hay que diferenciar de una u otra forma ese aporte material económico que se va a generar. Tenemos el tercer grupo que por excelencia, por supuesto, tiene que ver con derecho y legislación mercantil, que era ese tipo de sociedades de personas. Mire que estoy haciendo ese recuento importante para nosotros hablar de lo que es la personalidad jurídica, porque todos esos grupos, el uno, el 2, el 3 que estamos hablando y el 4, tienen personalidad jurídica, tienen las mismas condiciones que vamos a ver en la clase de hoy en este tema número 11. Allí entonces, en ese número 3 pues veíamos entonces esa clasificación y veíamos que había prácticamente dos clasificaciones en el Código de Comercio que ahora ventilan que lo van a modificar. Esperemos a ver cuál va a ser la reforma que se hará sobre él. Obviamente está bastante viejito, no tiene modificaciones de 1955, pero sin embargo, pues vamos a ver qué cosas políticas le van a agregar entonces a esa disposición legal. Y teníamos entonces en la clasificación actual las sociedades de personas y las sociedades de capital y hablábamos precisamente de esas obligaciones que se tenían en función del patrimonio que se aportaba tanto en las sociedades de personas como en las sociedades de capital y veíamos entonces que en esas sociedades de personas en donde hablábamos de las sociedades de nombre colectivo y las sociedades en comandita simple o por acciones, veíamos que allí sí no se separaba de una u otra manera el patrimonio que aportaba cada una de las personas a esa sociedad mercantil. Entonces no había una diferencia realmente sobre ese particular y teníamos entonces que responder sobre la totalidad. Cosa distinta pasaba con las sociedades de capital, en donde las compañías anónimas o las sociedades anónimas se identificaban por un monto que definían los accionistas al momento de su constitución, que era ese aporte de capital, y si venía cualquier demanda sobre algún proveedor, sobre algún cliente, se iba a suscribir única y exclusivamente a el monto exacto que se tenía de capital en esa entidad mercantil.
Y hablábamos en ese segundo tipo, que eran las sociedades de responsabilidad limitada, que son muy interesantes porque era todo lo contrario a las sociedades de personas. Cuando en las sociedades de personas nosotros tenemos que obligarnos por el patrimonio inclusive individual, en las sociedades de responsabilidad limitada era todo lo contrario. Allí solamente lo íbamos a limitar a la creación de esa institución y nadie iba a responder por encima de ese monto, ni siquiera en el caso de que se hiciera alguna sumatoria de capital, que es lo que pasa con ese tipo de sociedades, fueron utilizadas por las joyerías, por las empresas que se dedican a el tema de préstamos, ¿sí? De dinero y ese tipo de condiciones financieras que no requieren regulación, por supuesto, pero fueron desapareciendo en el tiempo porque el código exigía un monto de capital y obviamente con el tema de la reconversión monetaria que se genera, sobre todo, primero por un lado la devaluación que se ha generado desde 1980 a la fecha y luego se generaliza un poco más en el año 2007 cuando eliminan 3 ceros a la moneda y en agosto, el 20 de agosto del 2018 cuando eliminan 5 ceros más. Por tanto, entonces desaparecen prácticamente todo ese tipo de sociedades. Obviamente esperemos que eso sea rescatado en el Código de Comercio actual, pero con alguna condición de actualización, ya sea a través de Petro, ya sea a través de unidades tributarias, que sería lo correcto. Sin embargo, pues no sabemos cuál va a ser, pero es una condición interesante que podría mantenerse, al igual que por supuesto las compañías anónimas y sociedades anónimas, que son las que se siguen creando todos los días. Recordemos que aquí estamos hablando de todas estas que sí van a generar actos de comercio conforme al artículo 2 y 3 del Código de Comercio, y no están incluidas los fondos de comercio, fines personales, porque eso ya lo tocamos en temas anteriores y eso eran cuando era una sola persona. Aquí estamos hablando de la sociedad en sí. Y tenemos un cuarto punto que es interesante colocarlo acá, que tiene que ver con las sucesiones, porque es que las sucesiones también es una sociedad de personas. En este caso, no es porque quieran que eso se genere, sino que sencillamente existe una persona que tiene un patrimonio y esa persona en un momento determinado pues fallece, muere. Al momento de que eso suceda, ese patrimonio debe ser transmitido a sus herederos legítimos tal como lo establece el instrumento legal especial, que es la Ley de Impuestos sobre Sucesiones, Donaciones y demás ramos conexos en Venezuela. Eso implica entonces que los hijos, la esposa, los padres, en fin, dependiendo de cuáles sean esos herederos, serán los que van a ser receptores de ese patrimonio que de una u otra manera pertenecía a una persona determinada. Cuando de hecho no existe nadie, esa persona no tiene absolutamente familia, eso pasa al Estado. Y obviamente, pues allí no van a ser entonces esa sociedad. Pero siempre entonces se va a dar esa condición y la participación de esa sucesión o de esa sociedad que se va a generar va a depender, por supuesto, de lo que establece el Código Civil en cuanto a las proporciones, porque si tenía esposa, pues el 50% le corresponde a la esposa y la otra mitad se va a dividir entre todos los hijos que tuvieron. Y así sucesivamente, pues algunas disposiciones especiales en ese Código Civil sobre el tema de sucesiones, pero lo que quiero que mostrarles es que nace entonces también una sociedad que también en función del tema 11 va a tener personalidad jurídica. Mire que aquí traté de hacer casi que un repaso completo de todo lo que vimos en ese tema 10, a grosso modo, por supuesto, porque deben revisar la clase pasada sobre el tema número 10. Y continuamos entonces con la lámina número 3 y vamos entonces a ir ya definiendo qué será entonces esa persona jurídica. La persona jurídica es esa sociedad mercantil, es una persona de derecho privado generalmente y se crea a través de distintos instrumentos jurídicos. Mire como acabamos de ver en la lámina número 2 que se crea en distintos instrumentos jurídicos, a veces en el Código Civil, a veces en el Código de Comercio, a veces en una ley como la ley de cooperativas, a veces una ley como la ley de sucesiones. En cualquiera de los casos, se crea en distintos instrumentos normativos. Lo interesante de esa personalidad jurídica es que es reconocida por el Estado. O sea que esa institución llamada sociedad mercantil va a ser siempre de derecho privado y lo importante de ese reconocimiento es que el Estado la va a reconocer y obviamente eso es lo que generaría la posibilidad de adquirir derechos y de adquirir también obligaciones.
O sea que se debe dar cumplimiento ¿a qué? A las disposiciones legales, empezando por supuesto por lo que siempre nosotros tenemos que revisar, que es la Constitución Nacional. Revisemos esa pirámide de Kelsen mentalmente, donde teníamos la Constitución, los códigos, y los códigos hablo de todos. ¿Por qué? Porque no solamente los que tienen que ver con materia de mercantil, como el Código de Comercio o el Código Civil, si fuera una fundación, no, hay distintos códigos, el mismo Código Penal, por ejemplo. ¿Por qué? Porque obviamente hay muchas veces que a través de las sociedades mercantiles, que es parte también de este tema número 3, se pueden cometer ilícitos o se pueden cometer fraudes o se pueden cometer fechorías a través de esos delitos que se llaman delitos de cuello blanco o lo que está tipificado por la ley de mercado, de legitimación de capitales, perdón, o lo que era antes lavado, o lo que sí, también se llama comúnmente lavado de dinero. ¿Qué es lo que trato de mostrarles? Entonces, sí, va a haber un reconocimiento de esa sociedad mercantil por parte del Estado y ese reconocimiento implica que yo puedo actuar en todos los organismos del Estado, desde un tribunal penal, porque puedo ir a denunciar a alguien que me estafó, por ejemplo, y no voy a denunciarlo yo a nombre de Jesús Abel Sequeda, sino a nombre, por ejemplo, de Supermercado Garzón, Supermercado Barata. ¿Quién está demandando? La institución como tal que tiene su pleno reconocimiento. ¿Y cómo nace ese reconocimiento? Bueno, ya lo hemos visto cuando hablábamos de esas constituciones a través de de las formaciones registrales. Deben entonces tener en cuenta que esa protocolización es como esa acta de nacimiento que se genera cuando se consignan esos estatutos y esa acta constitutiva en cualquiera de los casos, ya sea a través de los registros públicos cuando hablamos de fundaciones, cuando hablamos de asociaciones civiles o ya sean los registros mercantiles cuando estamos hablando de instituciones como compañías anónimas, sociedades anónimas, que son las que de una u otra manera se colocan. Entonces, esos derechos y obligaciones tienen que ver con todo el contexto legal, abarca todo el contexto legal. También una persona jurídica puede ir a la vía civil, a un tribunal civil. ¿A qué? A actuar porque de una u otra manera otra persona jurídica o otra persona natural pudo haber cometido un fraude y se va a hacer un reclamo sobre cualquier particular. Recuerde que las personas jurídicas pueden adquirir bienes, tanto muebles como inmuebles. Los inmuebles me refiero entonces a casas, terrenos, ¿sí? Edificaciones. Y los muebles tienen que ver con mobiliarios, maquinarias, en fin, todo lo que de una u otra manera implica eso, incluyendo los vehículos. De una u otra manera, entonces vemos cómo en todo el contexto de la generalidad se puede entonces realizar ese tipo de actuaciones. Inclusive veíamos ya en temas anteriores cómo ese reconocimiento no solamente se hace por parte del Estado venezolano, sino que también se hace a través de otras instituciones internacionales o de otros países en donde es reconocidas esas personas jurídicas. ¿Por qué? Porque de una u otra manera en este ambiente general, en este tema de globalización, pues las empresas tienen que realizar esos procesos de importación y exportación de mercancías o esos intercambios normales y comunes que veíamos inclusive en ese tema número 1 desde cuando los romanos o muchísimo antes de la época romana, donde existía ese comercio a través de mercaderes. Entonces aquí lo que estamos viendo es toda esa realidad jurídica que implica entonces esa condición. Entonces el tema 11 va a radicar el día de hoy precisamente en esa personalidad jurídica, en ese derecho que tienen entonces esas sociedades de que sean reconocidas por parte del Estado y a través de eso que ellas entonces den cumplimiento a esos derechos y obligaciones, que no son solamente tributarios, sino que como vemos tiene distintas implicaciones y recordemos no solo eso, también por ejemplo en esas personas jurídicas pudiera darse el caso que un menor de edad fuera accionista por varias razones, ya sea porque los padres quisieran que inmediatamente al nacer fueran accionistas o sencillamente porque el papá tenía unas acciones. Voy a colocarles un ejemplo, por ejemplo, en Policlínica Táchira. Y era accionista de Policlínica Táchira y tenía su único hijo y resulta de que el señor tuvo un accidente y murió. ¿Qué sucede? Pues obviamente se apertura una sucesión, seguramente a la apertura de esa sucesión nació una persona jurídica en donde ese niño formaba parte, pero ese no era el único bien, la acción de Policlínica, había otros bienes, cuando se haga la partición, a lo mejor esa acción de Policlínica le quedó a ese niño,
y seguramente entonces esa persona jurídica tiene varios accionistas, dentro de todos ellos un menor de edad. Entonces allí, para velar por todos los derechos de ese niño, también se van a involucrar tribunales como el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Lo que quiero mostrarle aquí es todo ese contexto que puede tener la implicación del reconocimiento en sí de lo que es una figura jurídica en sí por parte del Estado en todo su contenido, porque obviamente eso, cada caso pues es bastante particular. ¿Cuándo el Estado reconoce la existencia de las sociedades mercantiles? Sería una pregunta interesante que ustedes deben de una u otra manera materializar. Y eso se genera cuando todos sus integrantes han cumplido con los requisitos impuestos por el propio Estado para su nacimiento. ¿Cuál es ese? Bueno, el ordenamiento jurídico. Lo que yo quiero que vean ahorita es esa clasificación. ¿Cuándo creo una figura a través de una norma o cuándo creo una figura a través de otra norma? Y estamos hablando cuando a través del Código Civil, cuando a través del Código de Comercio, cuando a través de una ley especial, como por ejemplo el tema de las cooperativas. Eso es de una u otra manera parte fundamental y eso también lo revisábamos en esa resolución 019. Entonces, si se da cumplimiento a ese ordenamiento jurídico, entonces en ese momento que se protocoliza esa inscripción, se da el reconocimiento inmediato de esa sociedad mercantil, de esa persona nueva que están haciendo en el mundo jurídico, que tiene derechos y que tiene deberes. Y entonces se trata de un acto formal que debe cumplir todos los requisitos formales exigidos por la ley. Tenemos entonces que ver que habíamos hablado por allí en su momento de esas sociedades irregulares o las sociedades de hecho. Son reconocidas como sociedades mercantiles por el Estado. No, en este caso serán reconocidas desde algún contexto. En este caso, desde el contexto tributario, porque al Estado le conviene que se cancele por todo lo que ingrese un tributo, pero usted no puede ir a un tribunal a demandar en nombre de esa sociedad de hecho, de esa sociedad irregular, porque no la ha formalizado. Usted no puede ir a hacer ningún tipo de reclamo porque obviamente no lo ha formalizado. Tendría que hacerlo a título individual, no a título de esa institución en sí. Entonces esas son las cosas que de una u otra manera nosotros debemos de identificar. Y eso origina entonces que el nacimiento de una nueva personalidad jurídica de cualquier sociedad mercantil genera la adquisición de lo que corresponde al tema número 11, que es la personalidad jurídica, esa nueva figura que de hecho veíamos que es muy utilizada en el contexto tributario cuando hablábamos de esa clasificación de los contribuyentes y hablábamos de contribuyentes formales, contribuyentes ordinarios, contribuyentes especiales, contribuyentes de agentes de retención, de percepción, en fin, en cualquiera de todos esos casos, esa es de una u otra manera esa personalidad jurídica a la que queremos referirnos el día de hoy en este tema número 11. Entonces se trata también de la creación de un nuevo ente jurídico, ¿sí? Y no la celebración de un negocio jurídico. No es que estoy haciendo un contrato cuando yo creo una institución como una sociedad, sino que estoy de una u otra manera creando una nueva institución que va a tener su propio reconocimiento. Claro que sí, inherente a eso hay un contrato entre partes. ¿Entre quiénes? Entre quienes van a ser los accionistas o los socios que van a participar allí. Juan y María que van a asociarse para crear un supermercado, un bodegón, una zapatería, una farmacia, en fin. Pero más allá de ese negocio jurídico, lo que están celebrando es el nacimiento de una institución nueva que va a tener sus propias obligaciones, que el día de mañana ni siquiera Juan y María a lo mejor van a participar, porque de repente Juan y María se van del país y venden sus acciones a Andrés y a Petra, y de una u otra manera la institución va a seguir con su propio nombre, con su propio objeto, con su propia dirección, inclusive con sus propios bienes. A lo mejor adquieren locales, terrenos, carros, en fin. Vale decir que entonces todos esos comerciantes van a celebrar negocios jurídicos, pero de una u otra manera esos negocios jurídicos se pueden celebrar muchas veces a través de esa nueva institución que se podría catalogar como sociedad mercantil. Recuerde que están las sociedades civiles, también las asociaciones civiles y las fundaciones que también van a tener esas mismas connotaciones del nacimiento de esa personalidad jurídica o
como les explicaba con el tema de las cooperativas o de las sucesiones, que también son sociedades de personas. Tenemos obviamente esto que venía hablando sobre lo que eran las sociedades regulares y las sociedades irregulares, tratando de hacer esa diferenciación. Entonces, todas las que de una u otra manera sean creados conforme a la ley se van a llamar sociedades regulares. Son personas jurídicas que adquieren personalidad jurídica cuando el Estado les reconoce su existencia por el cumplimiento de sus integrantes de todas las formalidades exigidas por la ley. ¿Cuáles formalidades? Presentación de la copia de RIF, presentación de la copia de la cédula. Si son extranjeros, recuerde que también se pueden constituir, pero tienen que solicitar una visa de inversionista, recurrir al consulado. Todo lo que de una u otra manera hemos visto hasta este tema número 11. Y miren entonces lo interesante, sobre todo para la carrera que ustedes están iniciando, que es la administración la administración y lo que es de una u otra manera el contexto de lo que es el mercadeo, pero dentro de las ciencias administrativas. Entonces, de una u otra manera, sí es interesante que ustedes vayan revisando todo ese contexto. Dentro de esas normas que están relacionadas con el cumplimiento de los requisitos, debemos mencionar artículos del 211 al 215, para que de una u otra manera vayan revisando en ese código de comercio, pero no solamente esas, porque resulta que también existe otro tipo de sociedades que están tipificadas en el 1651 del Código Civil y en el 138 del Código de Procedimiento Civil, porque son muchas de una u otra manera las normativas y no solo esas, también están algunas disposiciones especialísimas como las que estábamos viendo, que eran las de sucesiones y donaciones, que una parte está en esa ley, otra parte está en el Código Civil y la ley de las asociaciones cooperativas. Entonces, más o menos allí vamos a ir vislumbrando cuáles son esas sociedades regulares y a qué llamamos personas jurídicas, que es precisamente ese reconocimiento por parte del Estado y ese nacimiento entonces de deberes y de derechos. Tenemos dentro de este tema número 11 algo interesante, que es cómo se ve desde el contexto de las teorías. ¿Qué son las teorías, muchachos? A veces cuando hablan de teoría dicen, ay, el profesor se puso histórico, pero esa historia a veces es interesante que nosotros pues la analicemos. Las teorías son esas visiones dogmáticas, doctrinales, donde muchas personas que se dedican a los temas académicos hacen esa revisión y plantean de una u otra manera cuál es de una u otra forma el fundamento de cada institución. En este caso, pues nos referimos a esa personalidad jurídica de sociedades mercantiles. Y tenemos entonces que hemos visto en el tiempo dos teorías que tienen su fundamento importante, que es la teoría contractual y la teoría institucionalista. La teoría contractual tiene que ver más con ese acto donde se generan todas las tipificaciones para que nazca un contrato y donde hay esa voluntad de las partes de ese nacimiento de ese contrato. Un contrato que va a generarse de una u otra manera entre socios, entre asociados, entre accionistas, en donde ellos deciden por voluntad propia, sin que sean obligados de ninguna parte, a la creación de una nueva institución, de una nueva figura, y donde ellos obviamente van a pautar allí cuáles son sus condiciones. Por eso tiene que ver mucho con el tema de contrato, porque se van a dar dos cosas, el nacimiento de esa persona jurídica, pero también las condiciones de funcionamiento, las condiciones de administración, las condiciones que tienen que ver entonces también con la representación en sí de esa institución, que es lo que se llama esa junta directiva. ¿Por qué? Porque desde el contexto de cualquier sociedad mercantil en Venezuela y en cualquier parte del mundo, porque las condiciones son las mismas, ustedes van a plantear allí de una u otra manera cuándo yo puedo comprar, cuándo yo puedo vender, qué puedo vender, cuáles son mis atribuciones que pudiera de una u otra manera tener. Ahora, siempre y cuando que todas esas atribuciones estén asociadas a que no se vaya a dar algún perjuicio de una u otra manera a la totalidad de socios o a la totalidad de accionistas, dependiendo de la figura que se vaya a utilizar. Y cuáles entonces serán las facultades que todos ellos van a delegar en una junta directiva.
hay muchas veces instituciones, sociedades mercantiles, pues que son familiares y de repente es dos esposos o dos esposos y dos hijos. De cierta manera son cuatro. Y bueno, a veces inclusive los mismos cuatro que son accionistas forman parte de la junta directiva. Pero muchas veces eso también es distinto. ¿Por qué? Porque hay instituciones donde hay más de 100 accionistas, 200 accionistas. Eso puede llegar a suceder. Y de una u otra manera, entonces es obligatorio, pues imagínense, para cada decisión que se reúnan 100 personas, 50 personas, eso sería imposible tomar cualquier decisión esperando entonces la aprobación de tanta cantidad de personas. Por lo tanto, entonces es necesaria la elección de una junta directiva con atribuciones especiales a cada uno de sus miembros para que de una u otra manera se garantice la transparencia, el control interno y la integridad, por supuesto, de la institución y, por supuesto, también la continuidad de la misma. Entonces, dentro de esa especificación, muchos doctrinarios plantean que lo que se realiza realmente entre las sociedades mercantiles es sencillamente un contrato en donde las partes seccionan unas condiciones especiales y obviamente otra de las cosas que ustedes tienen que revisar y entender es cuando nosotros creamos una sociedad mercantil, vamos a colocar una comparación acá rápida. Hablemos de algunas empresas grandes. Vamos a hablar de la Gran Parada, Comercial La Gran Parada, vamos a hablar del Supermercado Garzón, vamos a hablar del Supermercado Barata y vamos a hablar del Supermercado Cosmos. Aunque todos tienen el mismo objeto, que es la venta de alimentos, desde el contexto de lo que es un supermercado, es muy probable que esos documentos sean completamente distintos, tanto en lo administrativo que se haya generado en ese contexto, como en lo que sean esas funciones establecidas a la junta directiva, inclusive los nombres que pudieran haberse dado. A veces le llaman presidente, a veces le llaman gerente, a veces le llaman directores. Cada institución va a tener, como hayan decidido sus accionistas, sus disposiciones muy particulares. Ellos van a establecer de una u otra manera, de forma muy particular, cuáles entonces van a ser esas condiciones contractuales o de una u otra manera, como llaman esos doctrinarios, ese contrato que se está celebrando. Y tenemos una teoría distinta que tiene que ver más con ver a esa sociedad mercantil como una institución. Y esa es una tesis que viene de un autor francés de derecho público y sostiene que la sociedad mercantil es más una institución. Y él explica que es un acto complejo en donde ocurren dos cosas. Se produce la institución, que es la creación de una figura distinta que tiene reconocimiento en el contexto jurídico, en donde va a tener derechos y obligaciones, donde tiene reconocimiento por ese estado donde fue creado y donde tiene reconocimiento inclusive por otros estados, porque al celebrarse convenios entre distintas organizaciones, sobre todo en materia mercantil, como la Organización Mundial del Comercio, por ejemplo, como instituciones creadas como el Mercosur, como el CARICOM, bueno, en fin, cualquier cantidad de agrupaciones que van celebrando los países, inclusive los tratados de libre comercio que se generan a veces con los Estados Unidos, que son bilaterales. En cualquiera de todos los casos se hace el reconocimiento de estas instituciones. Entonces se habla de el reconocimiento de la institución como tal en sí, en donde puede acudir a cualquier ente regulador, que puede ser administrativo o que puede ser por la vía jurisdiccional, y no va a ir Juan, Pedro, María, sino va a ir la institución en sí, que obviamente alguna persona natural la va a representar conforme a esas disposiciones que estén establecidas en ese estatuto, pero que de una u otra manera la representación corresponde es a esa sociedad. Y por otra parte, que la segunda particularidad compleja que genera esa teoría institucionalista tiene que ver con los administradores, donde de una u otra manera ellos se convierten también en órganos. ¿Por qué? Porque cada uno va a tener una función especialísima, obviamente también dependiendo de la proporción de la institución. Entonces vamos a tener una gerencia general, vamos a tener una gerencia de publicidad, vamos a tener una gerencia que tiene que ver con el tema jurídico, vamos a tener una gerencia que tiene que ver con contabilidad, vamos a tener una gerencia que tiene que ver con administración,
vamos a tener una gerencia que tiene que ver con producción, si es una empresa manufacturera, vamos a tener una gerencia que tiene que ver con el tema de eh, representación, por ejemplo. En fin, cada tipo de organización va a establecer un organigrama, una división que considere prudente y obviamente así muchas organizaciones se parezcan y tengan el mismo objeto, seguramente esa organización va a ser bastante distinta. Vemos entonces cómo podemos analizar que de una u otra manera existen varias formas o dos visiones diferentes de ver las sociedades mercantiles o las sociedades en sí. Esa teoría general que tiene que ver con la teoría contractual y esa teoría institucionalista que de una u otra manera plantean algunas personas que se dedican al estudio como tal y análisis, por supuesto, de esas instituciones. En cualquiera de los casos, pueden ser mercantiles, vuelvo e insisto, puede ser civiles. Yo siempre trato de especificar de una u otra manera ambas condiciones, porque al final en la comunidad de negocios ustedes el día de mañana pudieran llegar a ser el jefe de el departamento de mercadeo, por ejemplo, de una fundación, y el hecho de que sea fundación no significa que no tenga la necesidad de realizar un procedimiento sobre ese particular que tiene que ver con el marketing y el mercadeo. ¿Por qué? Porque eso genera un impulso a que al cumplimiento de ese objeto. Puede darse lo mismo a través de una institución como una asociación civil o, ¿por qué no, una cooperativa? Hay cooperativas de cooperativas. Eso va a depender, por supuesto, de las condiciones y el tamaño que pueda generarse. Hay condiciones de cooperativas que no son venezolanas, que son de hecho de contexto internacional, porque esto que nosotros hablamos aquí de sociedades mercantiles en Venezuela también existe en Colombia, también existe en Perú, en Bolivia, en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en fin, el mismo tema de las cooperativas. Eso no es un invento únicamente venezolano, sino es una clasificación de tipos de asociaciones de personas. En fin, son asociaciones de personas, solamente que son asociaciones que llegan a una connotación regular o formal a través de la inscripción de una institución. Veíamos cómo en temas anteriores inclusive algunas empresas internacionales podían inclusive establecer sus sucursales o sus agencias en el territorio venezolano realizando ese procedimiento formal. Yo puedo realizar negociaciones con una empresa colombiana, con una empresa venezolana, sin necesidad de registrarme en Venezuela. Pues obviamente si voy a importar o a exportar, no tengo ninguna necesidad de eso. Pero si ya, por ejemplo, yo quiero participar de forma directa dentro del comercio en esa zona geográfica, yo quiero vender en Venezuela, y no solamente sacar esa mercancía de Venezuela hacia Colombia, entonces ya es necesario que se realice ese procedimiento formal para que sea reconocida por el Estado venezolano y para que se garantice ella misma cualquier tipo de dificultad que pueda generarse. De repente cualquier otra empresa venezolana lo quiere estafar, entonces ella necesita tener garantía de poder acudir a la vía jurisdiccional a reclamar cualquiera que fuera sus condiciones que considerare importantes. Quiero manifestarles que está terminando este primer ciclo de clase. Aparece allí ya el tiempo de que quedan 10 minutos para concluir. Entonces, inmediatamente, pues se acaben esos 10 minutos. Vuelvo nuevamente entonces a esa segunda parte de la clase del día de hoy sobre lo que tiene que ver con el tema número 11. Hemos visto entonces allí esa condición especialísima. Revisamos entonces qué tiene que ver con la personalidad jurídica. ¿Por qué se llama persona jurídica? Pues ya estaban ustedes seguramente acostumbrados en legislación mercantil a que la persona jurídica, pero la persona jurídica, ¿qué es? La persona jurídica es una institución que tiene una vida propia en el Estado de Derecho, que tiene la posibilidad de desenvolverse de forma independiente. Lo único que no se puede generar es privar de libertad a una persona jurídica. ¿Por qué? Porque ¿cómo meto preso yo al supermercado Garzón? ¿O cómo meto preso al Centro Clínico San Cristóbal? Eso no se puede, ¿sí? Ahí no se puede hacer una privación de libertad. Ahora,
pueden cometerse ilícitos penales tipificados en el Código Penal, en el Código de Procedimiento Penal, o puede generarse también en cualquier disposición donde exista, por ejemplo, alguna realidad de incumplimiento como la ley de drogas, por ejemplo, y se genere allí alguna posibilidad de privación de libertad. Eso es otra cosa distinta. Ahora, ¿a quién se va a privar de libertad? A esas personas que representen. ¿Por qué? Porque pudiera haberse utilizado esa figura jurídica para que sea contrario al funcionamiento de una sociedad, para que de una u otra manera se realicen a través de esa institución cosas que sean ilícitas por parte del Estado a través de, de las normativas establecidas y por supuesto que a través del quebrantamiento de la moral. Entonces, de una u otra manera, tenemos entonces que tener en cuenta todas esas realidades. A veces entonces tenemos algunas condiciones interesantes y vamos a empezar a hablar de lo que es bueno y lo que es malo, porque de una u otra manera debemos entonces tener en cuenta eso. Recuerden cuando hablamos... Profe Jesús, Sí, señor. Dime. yo tengo una pregunta Sí, de sí, hace sí. rato, pero no he Claro. podido comunicarme. Sí. Tranquilo, Álvaro, cuéntame. Antes de saltar este tema con respecto a la personalidad jurídica, cuando hablamos de holding o de trust, vemos mucho de eso a nivel internacional, pero no sé si aquí en Venezuela se da y si se da de la buena forma. La segunda pregunta sería, No le entendí la cuál es primera, el Álvaro. objetivo? ¿Qué beneficios trae por lo menos una persona? Ok. Es que el Vuelvo a audio se escucha preguntar. bastante malo, el Que audio. está... Ok, ahora sí me... Sí, le escucho mejor ahora sí. Aló. Ahora sí le escucho Ok. mejor, Álvaro, cuéntame. Que a nivel internacional vemos los holding y los trusts, que son las agrupaciones de más empresas, que son personas jurídicas que controlan más personas jurídicas, ¿sí? Ok. Pero no sé si aquí en Venezuela hay y si se maneja de la mejor forma. ¿Cuáles serían los beneficios de contar con este tipo de si un holding o un trust? Ok, ¿Cuáles son los beneficios y cuáles son los... ok, perfecto. Y la segunda pregunta, Álvaro, creo que tenías dos. Sí, pero ya se me fue. No, tranquilo, no Ya se se de me fue. acuerda, me avisa, no hay problema. Mira, Ok. estábamos conversando inclusive cuando empezamos ya a hablar en el tema número 10, que fue en las clases pasadas, y veíamos entonces que tenemos siempre la posibilidad, y está esa posibilidad, tanto en el Código Civil como en el Código de Comercio, la posibilidad de crear corporaciones o lo que posiblemente en otros países se llaman consorcios. Y es esa agrupación de distintas organizaciones empresariales. Nosotros podemos tener agrupaciones de distintas sociedades mercantiles. Recordemos que hay una de las condiciones interesantes de las sociedades mercantiles, que es que pueden ser creadas por personas naturales y también por personas jurídicas. Esa es una interesante composición de lo que son las sociedades mercantiles. Nosotros podemos, una empresa, ser propietaria de otra empresa. Ahí, en ese caso, pudiera ser mixto, una parte de capital por parte de personas naturales y una parte de capital por parte de personas jurídicas. Pero también podemos crear consorcios. Significa que a lo mejor una empresa es de 3 personas naturales, otra empresa es de otros 3 personas naturales y otra empresa es de otros 3 personas naturales. Pero decidimos crear una institución que las agrupe a ellas 3. Entonces ahí cabemos en ese contexto de lo que son las corporaciones o lo que son los consorcios que veníamos conversando. Eso va a ser aplicable en el Código Civil a través de lo que se dispone como corporaciones o creamos desde el contexto mercantil compañías anónimas o sociedades anónimas con esa condición de consorcio o de corporación. Eso es una figura que sí está establecida en el contexto internacional, pero también en el contexto nacional.
nosotros aquí en Venezuela también tenemos la posibilidad de la creación de ese tipo de instituciones. La pregunta importantísima que me plantea Álvaro tiene que ver con la necesidad, con los beneficios que puedan generarse. Primero, para yo crear ese tipo de organizaciones, debo de una u otra manera analizar una unidad de negocio. Eso creo que es fundamental, sobre todo eso es una de las cosas que ustedes deben ver del contexto administrativo. No es crear un consorcio o una corporación porque sí, sino yo debo crear de una u otra manera por una razón de ser. Entonces voy a colocarles un ejemplo. Vamos a colocar, por ejemplo, un objetivo, vamos a hacer que sea la producción de un ron. Si yo voy a producir un ron, eso implica varias cosas. Requiero primero la producción probablemente de la materia prima a través de alguna institución. Voy a hacer un corte porque la pregunta es interesante. Me quedan unos segundos de este primer corte de clase de los 45 minutos. Voy a concluirlo y nos volvemos a conectar y conversamos en la respuesta sobre el segundo lote. Lo hacemos de forma inmediata. Ya mismo le envío los enlaces, pero para que no quede allí la respuesta cortada. Vamos entonces a volvernos a conectar.